Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes multiplicadas en Cristo Jesús. Y en esta hora nos acercamos confiadamente a la mesa de nuestro Padre para poderlo bendecir, para poderlo exaltar, para poderlo glorificar y santificar su nombre, porque nuestro Padre es maravilloso, nuestro Padre es amor, nuestro Padre es benigno, santo, justo, perfecto. Y venimos a adorarle, a exaltarle, a confesar con nuestra boca, creyendo con todo nuestro corazón que Jehová Dios es nuestro Padre, que sí, el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador de todas las cosas que en el mundo habitan, es nuestro Padre celestial. Y por eso nosotros, sus hijos, estamos regocijados, estamos tranquilos, tenemos paz, tenemos reposo, porque nuestro Padre es Jehová Dios, nuestro Padre es el perfecto, el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Y por eso que es nuestro Padre, nosotros tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos reposo. Nosotros descansamos en lo que nuestro Padre Celestial es, y por eso lo bendecimos, lo santificamos y le decimos a nuestro Padre gracias. Tenemos acción de gracias en nuestro corazón, tenemos acción de gracias en nuestra boca para con nuestro Padre por todas las maravillas que nosotros recibimos de Él, y le damos gracias por la mayor maravilla, por la mayor obra que el Padre ha manifestado como una demostración de amor para nosotros, la cual es la obra que se ejecutó en Cristo Jesús, en su unigénito Hijo encarnado. Damos gracias por la obra del Señor Jesús, por su encarnación, por su crucifixión, por su resurrección, su ascensión y glorificación. Damos gracias porque toda la obra de Cristo Jesús nos ayudó a recordar a nuestro Padre, a conocer a nuestro Padre, a volver al propósito de Dios. Por eso bendecimos también al Hijo glorioso, al unigénito Hijo de Dios, sea toda la gloria. Y damos gracias también a el Espíritu Santo, nuestro Maestro, a nuestro Consolador, a nuestro Ayudador, el Espíritu que nos ha sido impartido por medio de Cristo, el cual nos está ayudando a perfeccionar, nos está ayudando a regenerar nuestra alma, a transformarnos a la imagen y semejanza del Señor. Por eso en esta hora, en esta mesa, le damos gracias a este Dios maravilloso, al Dios triuno, nuestro Padre, al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Maestro, nuestro Ayudador. Y pedimos que su palabra sea alimento para nuestra alma, que la mesa sea servida con viandas, con grosuras, para que nuestra alma pueda seguir siendo fortalecida, perfeccionada en el conocimiento de Cristo Jesús. Y con la sabiduría y la gracia del Espíritu Santo vamos a fluir, amados. En el capítulo 26 vamos a leerlo con fe, a oírlo con fe y a recibir la palabra con fe. Dice el capítulo 26 en el nombre del Señor Jesucristo: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová, diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Quizá oiga y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirá pues: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías,
todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será sola hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas estas palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto, y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Natán hijo de Abor y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicán hijo de Safán estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, ese es el capítulo 26, dándole gracias a nuestro Padre maravilloso por su palabra y al Espíritu Santo que nos ilumina para poder comer las viandas, las grosuras del Señor en su palabra. Para el capítulo 26 encontramos que Jehová Dios llama a Jeremías para que lleve nuevamente otro mensaje a su pueblo. Dios encarga a Jeremías de dar un mensaje final de arrepentimiento, y por eso le dice Jehová Dios: Jeremías, asegúrate de hablarle a todas las ciudades de Judá, y asegúrate de hablar todo lo que yo te envíe a hablar, no vayas a retener una palabra. Y le dice el lugar, le dice: ponte en el atrio de la casa de Jehová, o sea, en el templo. Dice: desde la casa de Jehová, desde el atrio, vas a profetizar esta palabra que yo te voy a dar. ¿Para quién es la palabra? Para toda Judá, para todas las ciudades de Judá. Entonces Jeremías, que era obediente a Jehová Dios, fue y cumplió esa palabra.
Entonces, ¿qué decía la palabra? Dice el capítulo, Jehová Dios le dijo esta palabra: dijo Jeremías, vas a decir así ha dicho Jehová, si no oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender las palabras de mis siervos, los profetas que yo os envío de temprano y sin cesar, ustedes quedarán, esta casa quedará como siglo. Esa es la palabra que Dios le mandó a profetizar a Jeremías. En medio de la casa de Jehová anunció el fin de esa casa. Le dice: Judá, príncipes, sacerdotes, rebaño, vasija, esposa, Israel, si ustedes no oyen la voz de Jehová y no vuelven a él, esta casa donde yo estoy profetizando, esta casa donde ustedes vienen a adorar, esta casa va a quedar destruida. Eso es lo primero que profetizó. Entonces era una profecía bastante fuerte para los sacerdotes, para el sumo sacerdote. Eso era una ofensa para los otros sacerdotes levitas, para los mismos príncipes. Porque ¿qué profetizó Jeremías? Que Dios iba a destruir ese templo llamada la casa de Jehová, iba a destruir también la ciudad, el palacio de la ciudad. ¿Y por qué lo iba a destruir? Porque su esposa, su rebaño, no quería seguir la ley de Jehová. Porque Jehová les había entregado la ley. La ley era lo que a Dios le agradaba que ellos hicieran. Entonces Dios le dijo: si ustedes cumplen la ley, ustedes me agradan cuando cumplen la ley. Pero si ustedes se rebelan contra mi ley, me van a desagradar. Entonces, pero vemos la misericordia de Jehová Dios. Cómo Jehová Dios es tan paciente para la ira. Cómo aún hasta el último momento les insistió, les volvió a dar otra oportunidad. Dijo: Jeremías, vaya y diles, ellos van a venir a adorar, porque era una parte sagrada que las tribus iban a adorar al templo. Entonces Jehová Dios le dice a Jeremías: ve, porque van a venir los príncipes, van a venir a adorar todos. Cuando ellos lleguen a adorar, tú vas a profetizar mi palabra y todos la van a oír. Entonces, ¿qué le dice? Le da otra oportunidad. Por eso lo primero que le dice es: si ustedes escuchan esta palabra y si vuelven a la ley, Jehová se puede arrepentir de lo que está pensando en hacerle a esta ciudad y a este templo. Entonces le va a dar una oportunidad más. Vemos la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, cómo hasta lo último le insiste a su esposa, cómo hasta lo último le insiste a su vida, hasta lo último le insiste a su rebaño. Ya la última oportunidad le está diciendo: vuelve a la ley. Si se arrepienten ustedes, yo también me voy a arrepentir del juicio que les voy a hacer. Todavía estaban a tiempo de salvarse del exilio de los 70 años. Entonces nos muestra cómo el Padre es tan paciente para sus juicios, cómo el Padre espera hasta lo último con el fin de rescatar, de restaurar, de perdonar. Pero definitivamente su esposa estaba cerrado el corazón. La esposa de Jehová, la vía, el rebaño, la vasija, tenían los oídos cerrados. No querían oír a Jehová Dios, el cual hablaba por medio del profeta Jeremías. ¿Qué es que le dice Jeremías? Si ustedes no oyen una vez más a Jehová, que les está dando la última oportunidad de arrepentirse, les está dando la última oportunidad de volver a la ley, de amar a la ley, cumplir la ley, pues Jehová va a hacer un juicio contra ustedes. Y ahí donde le anuncia. Entonces Jeremías: ¿y qué juicio nos va a hacer Jehová Dios según usted? Primero, va a destruir esta casa de oración, va a destruirle el templo. Jehová va a permitir que este templo quede como la casa de Silo, que es destruida. Y dos, también va a quedar la ciudad maldecida, va a quedar la ciudad destruida. Entonces eso, cuando Jeremías profetizó, dice que los sacerdotes, el sumo sacerdote, recuerden que para ese tiempo todavía había sumo sacerdote, los profetas, otros príncipes, cuando oyeron hablar a Jeremías, que eran falsos profetas, cuando oyeron hablar a Jeremías, dice que le declararon la muerte. Dijeron: de cierto morirás, Jeremías. Y le preguntaron: ¿por qué se atrevió a profetizar en el nombre de Jehová la destrucción de la casa de Jehová? Ellos no creían, los sacerdotes, el sumo sacerdote,
los profetas que profetizaban en nombre de Baal, o sea, profetizaban era falsedad, no le podían creer la profecía a Jeremías, y incluso creyeron que era herejía, que era falso, y por eso lo sentenciaron a muerte. Dijeron: de cierto vas a morir. Incluso dice que el mismo pueblo también, cuando escuchó lo que Jeremías profetizó, todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová, queriendo matarlo. ¿Por qué lo querían matar? Por profetizar la palabra de juicio final contra dos cosas que para ellos eran sagradas. ¿Qué era sagrado para los judíos? El templo. El templo para los judíos era un lugar sagrado, porque por siglos había sido la manifestación de Dios en ese templo, donde los sacerdotes oían a Dios, espiaban el pecado, donde Dios se manifestaba. Entonces, cuando Jeremías profetiza que Jehová Dios va a destruir ese templo, ellos lo recibieron con mal entendimiento y dijeron: Jeremías debe morir. Y más también porque Jeremías profetizó la destrucción de la ciudad, y para los judíos, ¿qué era Judá? La ciudad santa, la Sión, la ciudad de Dios. Entonces ellos decían: es imposible que Jehová Dios vaya a destruir su propia casa y vaya a destruir su propia ciudad, la que le prometió a David, la que le prometió a Abraham, la que le prometió a Jacob. Es mentira, decían los falsos profetas. Entonces por eso lo quisieron matar. Eso es lo que nos muestra que vinieron los príncipes ante ese alboroto. Los príncipes también llegaron, oyeron lo que estaba pasando, dice que oyeron esas cosas y fueron hasta la casa de Jehová a mirar cuál era el alboroto que había en la casa de Jehová y por qué querían matar a Jeremías. Entonces, cuando llegaron los príncipes, ya los príncipes trataron de hacer entrar en razón a los sacerdotes, decir, pero dijeron los príncipes a todo el pueblo y a los sacerdotes: no vemos que este hombre haya incurrido en pena de muerte, si está profetizando en nombre de Jehová Dios. Y le colocaron ejemplos, así como Miqueas profetizó en el nombre de Jehová y no lo mató el rey Ezequías, no lo mandó a matar, porque ustedes lo van a matar. Entonces allí encontró intermediarios Jeremías para que no lo matara el mismo pueblo, los mismos sacerdotes y los falsos profetas que habían en la casa de Dios. Entonces ya luego nos muestra el capítulo, finalmente nos muestra cómo otros reyes se habían matado a otro profeta, a Urías. A Urías sí lo habían matado, el profeta Urías, que había profetizado también las mismas palabras de Jeremías, que había profetizado juicio de Dios contra su esposa. Pues a él sí el rey Joacín lo había mandado, lo mató. Dice que aunque Urías huyó a Egipto, él lo mandó a traer del Egipto y lo mató a espada y lo sepultó en los sepulcros del común, del vulgo. Por eso es que Jehová Dios en el capítulo 25 dice que Joacín, este es el rey Joacín, el que mató al profeta Urías, dice que Joacín está dentro de la canasta de los higos malos, muy malos, que no se podían comer. Joacín, porque Joacín fue el que mató al profeta Urías, lo mató a espada. ¿Y por qué lo mató? Por profetizar la verdad de Jehová Dios, por llamarlos al arrepentimiento, por decirles que se estaban apartando de la ley. Entonces ya si un profeta lo habían matado, y a Jeremías ya le habían decretado la sentencia a muerte, solo que los príncipes intercedieron por él. Y finalmente apareció Ahicán. Ahicán fue el que dice que tenía favor con Jeremías y lo libró de que lo entregaran en manos del pueblo. Ahicán, hijo de Safán. Entonces allí Jeremías encontró el rescate de Dios por medio de este hombre, por medio de Ahicán. Salvó al profeta Jeremías. Ese es el contexto histórico, eso es lo que le pasó a Jeremías. Por eso entendemos cuando Jeremías por allí lloraba delante de Dios diciéndole: no quiero ser más profeta, no quiero seguir trabajando con este pueblo no oye, este pueblo no recibe la palabra. ¿Para qué usted me llamó a ser profeta, Jehová Dios, si finalmente va a haber un juicio? No tuve éxito con mi profecía, nadie se arrepintió. Encontramos al profeta Jeremías un poco en otros capítulos anteriores confundido, un poco frustrado porque no está teniendo éxito en su ministerio, porque aunque Dios lo llamó a profetizar, a tratar de salvar, el juicio viene y está a la vuelta, ya Nabucodonosor está sitiando. Entonces por eso ahí sí entendemos por qué Jeremías incluso maldijo su vida de nacimiento, dijo: hubiera muerto yo, hubiera perecido en el
hubiera sido el sepulcro mío en vientre de mi madre. ¿Para qué tú me permitiste nacer para esto? Pero finalmente dice la palabra: Jehová me sedujo y seguí profetizando hasta el final. Entonces aquí vemos al profeta Jeremías, incluso por su ministerio, por su obediencia, por amor al Señor, e incluso estar expuesto hasta la muerte. Y por eso llegó, él dijo: pues hagan conmigo lo que a ustedes les parezca más recto. Ya Jeremías estaba entregado al designio de Dios. Si moría, él lo veía como ganancia, y si vivía, era ganancia. Ya el profeta Jeremías había madurado más, había graduado. Por eso ya cuando le dijeron: Jeremías, ya usted va a morir en manos del pueblo, porque lo vamos a declarar hereje por la blasfemia que ha hecho contra el templo, contra la ciudad. Y Jeremías dijo: bueno, en lo que a mí toca, hagan como a ustedes les parezca recto. Vemos a un Jeremías que ya está entendiendo mucho más que la muerte no es pérdida, que la muerte aún es ganancia. Entonces eso le pasó al profeta Jeremías, al profeta que Dios llamó desde la eternidad y que luego también lo llamó desde allí, desde la ciudad de los sacerdotes. Y vemos cómo el mismo pueblo se rebeló contra él, intentando darle la pena de muerte, solo que encontró quien lo pudiera salvar por parte de Jehová Dios. Entonces eso para el contexto histórico, que nos deja ver primero la gran misericordia de Jehová Dios nuestro Padre. Jehová Dios es muy misericordioso. Aún en el último momento todavía les está diciendo: si vuelven a la ley, se arrepienten aquí, yo detengo este exilio, detengo este juicio. O sea, Dios dándole la oportunidad hasta el último segundo, lo cual muestra que Dios no quiere que nadie se pierda. Nuestro Padre no quiere que nadie sufra. Nuestro Padre no quiere que nadie se extravíe. Él quiere que todos vengan a Cristo. Entonces, porque ellos finalmente recibieron el castigo, porque ellos se apartaron de la ley, porque Jehová Dios les entregó un regalo muy grande a ellos, les entregó la ley. Ninguna nación de la tierra tenía una ley dada por un Dios. Todas las leyes que habían en la tierra las habían inventado los hombres. En un pueblo, el líder de ese pueblo decía: bueno, hagamos estas leyes para que haya convivencia, pero eran inventadas, fabricadas desde el corazón humano. No eran leyes justas, no eran leyes perfectas. Trataban de ser leyes para tener convivencia, pero no podían ser leyes perfectas porque nacían de la naturaleza del hombre caído. Y la nación de Israel era la única nación dentro de todas las naciones de la tierra que tenía una ley dada por el mismo creador del cielo y de la tierra. Entonces esa ley era perfecta, esa ley era divina. Esa ley permitía que todos vivieran como en un Edén, como en un paraíso al cumplir esa ley. Entonces Israel tenía el regalo de Dios que Dios le dio cuando se casaron, cuando se desposaron. Cuando Jehová Dios se desposó con Israel, no le entregó un anillo de compromiso, le entregó la ley. Se la entregó en el monte Sinaí diciéndole: esta ley nos va a permitir estar juntos, esa es la señal del pacto. Les entregó las leyes en las tablas de piedra. Ninguna otra nación tenía unas leyes como la de Israel. ¿Por qué? Porque la única nación que tenía la ley perfecta, divina, Israel, porque se la dio directamente Dios. Por eso ninguna nación tiene una ley divina. Incluso la mayoría de las leyes de la tierra vienen de la ley de Moisés, de los países que creen en Israel y en Abraham. La ley es mosaica, y de ahí se han extendido más leyes. Pero es la única nación a la cual Dios le entregó ese regalo, la ley, de poder tener una ley que los iba a permitir vivir en comunión con Dios y en comunión con el hombre, con el prójimo, con los animales, con la tierra. Era una ley perfecta porque incluía todo. Incluía a Dios, incluía a los vecinos, incluía a los animales, incluía la tierra, incluía las plantas, incluía todo, hasta los días. Era una ley divina y perfecta y completa. Israel recibió ese regalo. Pero ¿qué hizo esta esposa con este regalo? Lo abandonó, dejó la ley. Entonces eso es lo que Dios le estaba reclamando. Vuelvan a tomar este regalo, vuelvan a guiarse por la ley. Y si ustedes lo hacen ahorita, yo me arrepiento y no les hago este juicio que tengo pensado hacer con Babilonia, que tomen la copa de la ira. Entonces Jehová Dios, hasta el último segundo, misericordioso. Eso nos confirma donde dice que nuestro Padre es misericordioso, lento para la ira.
espera hasta el último segundo a una persona para ofrecer arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca. Entonces nos muestra el corazón tan benigno, tan misericordioso, corazón tan grande de nuestro Padre con los pecadores, con los que no oyen. Hasta el último segundo insiste en que se arrepienta. Solo que vemos que el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todos dijeron no aceptaron, incluso se rebelaron, incluso quisieron matar al mensajero, a Jeremías. ¿Por qué? Porque se sintieron vulnerados cuando Jeremías dijo: va a venir la destrucción sobre lo más sagrado que ellos tenían, que era el templo y la ciudad santa. Entonces ellos dijeron: ¿cómo va a profetizar? Dios nunca va a destruir esta ciudad ni este templo. Pero Dios había dicho que lo iba a destruir. O sea que Jeremías tenía la verdad en su boca porque Dios se lo había dicho. Entonces vemos también falsos profetas. Habían los falsos profetas que querían matar a Jeremías. Los sacerdotes y el sumo sacerdote no estaban escuchando a Dios, estaban escuchando a sí mismos y a Baal. Por eso también quisieron matar a Jeremías. Solo que encontramos que la mano de Ahicán intercedió por el profeta Jeremías. Ahicán, hijo de Safán. Listo, entonces eso en cuanto a Jeremías y en cuanto a Israel, que nos permite ver el corazón de nuestro Padre. Tan misericordioso, tan paciente, tan benigno, tan amoroso de saber esperar hasta lo último para dar arrepentimiento. Pero llegó un momento en que ya debió dar la copa de la ira a beber, porque todos rechazaron las oportunidades de Dios. Entonces, ¿qué recibió Israel? La ley. Ellos recibieron la ley. ¿Qué hicieron ellos con la ley? No la amaron, no la desearon y no la obedecieron. ¿Qué había que hacer con la ley? Empezar a obedecerla para luego llegar a amarla y finalmente desearla. Pero ellos no pudieron hacer eso. El corazón fue tan duro que ellos no obedecieron la ley, no amaron la ley y no desearon la ley. Y esa fue su desgracia. Pero ahora, venido Cristo Jesús, el Padre, nos ha dado un regalo mayor que la ley, porque ahora el regalo es el Hijo unigénito de Dios. Cristo Jesús es el nuevo regalo de Dios para los hombres. Entonces Israel recibió la ley y la iglesia ha recibido al Hijo de Dios. La iglesia hemos recibido a su Hijo encarnado, la palabra hablante, la palabra viviente en Cristo. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que no hizo Israel con la ley, lo debemos hacer nosotros con Cristo. ¿Qué debemos hacer con Cristo? Obedecerlo, amarlo y llegar a desearlo. Eso es lo que debe hacer toda persona que ha recibido al Hijo. Así como ellos debían hacer eso con la ley, nosotros debemos hacer esto con Cristo. Entonces, ¿por qué les vino a ellos la desgracia? Por no obedecer la ley, por no amar la ley y no desear la ley. ¿Y por qué le puede venir el juicio en este nuevo pacto a personas? Por no obedecer al Hijo, por no amar al Hijo y por no desear al Hijo. Por eso nosotros estamos llamados a obedecerlo. Por eso el Señor dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Y llegar a amarlo. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú ya me llegaste a amar, tú me amas. Y le preguntó 3 veces: ¿o solo me obedeces? Porque una cosa es obedecer, otra cosa es llegar a amar. Entonces un día el Señor Jesús ya le dijo a Pedro la segunda pregunta. Le dijo: Pedro, ¿tú ya estás en el nivel de que me amas? ¿O solo me obedeces porque me temes? Porque yo soy el maestro. ¿O me amas ya? Y eso es una pregunta para todos nosotros. Debemos examinarnos. ¿Ya mi corazón ama al Señor Jesús? ¿O solo todavía tengo luchas para obedecerle? Entonces, Cristo Jesús es el regalo de Dios, y que Dios espera que yo haga con Él lo que Israel debía hacer con la ley: obedecerlo, amarlo y llegar a desearlo. Por eso David le fue muy bien con Dios, porque David obedeció la ley, David amó la ley y finalmente dijo en un salmo: en la ley de Jehová está mi delicia, encontró deseo en la ley. Y por eso fue uno de los mejores hombres que caminó con Dios. ¿Por qué? Porque tuvo una plena comunión con la ley. Y nosotros debemos tener una plena comunión con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo. Entonces, en esta foto, ellos recibieron finalmente
que recibieron castigo, la copa de la ira, por rechazar la ley. ¿Quiénes recibirán las 7 copas de la ira en el Apocalipsis? Todas las personas que rechacen a Cristo, que no amen a Cristo, que no reciban a Cristo, que desprecien a Cristo, probarán la copa de la ira. Así como para estas personas que rechazaron la ley les vino la copa de la ira, pues para los que no reciben al Señor Jesucristo es la copa de las iras de Apocalipsis. Por eso para nosotros no es la copa de ira, porque nosotros ya obedecemos al Señor, estamos llegando a amar al Señor y llegaremos a desear al Señor. Entonces capítulo 26 nos muestra la ley rechazada. Aquí es Cristo. Cristo es el nuevo regalo de Dios para la humanidad. Aquí les regaló la ley, les dio la ley. Por medio de la ley ellos iban a ser bendecidos. Y hoy por medio de quién somos bendecidos? Por medio del Hijo. Por medio de la ley ellos eran salvos. Nosotros hoy somos salvos por medio del Hijo, por medio de Cristo Jesús. Por medio de la ley ellos iban a ser bendecidos. Nosotros somos bendecidos por medio del Hijo de Dios. Entonces lo que para ellos era la ley, para nosotros es el Hijo de Dios. Y todo lo que la ley le daba a ellos, a nosotros nos lo da el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero sí, tanto Israel como la iglesia debemos hacer lo mismo con la ley que con Cristo. ¿Qué debía hacer Israel con la ley? Obedecerla, amarla y desearla. ¿Y qué debo yo hacer ahora que recibo al Señor Jesucristo? Obedecerlo, amarlo y desearlo. Porque Cristo Jesús es mejor que la ley, porque es una persona. La ley era unas tablas de piedra, pero Cristo Jesús es el deseable, el admirable, el perfecto. Entonces es más fácil que yo llegue a amar a Cristo que a la piedra. Es más fácil que yo llegue a desear a Cristo que a la misma ley escrita en piedra. Necesito obedecer al Señor. Por ahí empezamos todos, obedeciendo. Y por eso cuando todos nacemos con eso. Y empieza siendo un niño, tratar de obedecer a sus padres. Luego se da cuenta que ama a sus padres. Es lo mismo con el Señor. Uno inicialmente en la fe empieza obedeciendo al Señor, obedeciendo la palabra. Pero llega un momento en que usted descubre que ama al Señor. Dice, yo amo al Señor Jesucristo. Y luego te das cuenta que lo deseas. Entonces allí vas por muy buen camino con el Señor. Entonces ellos todo lo tenían era por medio de la ley. Y nosotros hoy lo tenemos todo por medio del Señor Jesús. Ellos sin la ley no podían hacer nada. Y nosotros sin el Señor Jesús no podemos hacer nada. Por eso el Señor Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada van a poder tener. Porque la ley era el medio por donde Jehová bendecía a Israel. Y hoy Cristo es la persona por medio donde Jehová nuestro Padre nos bendice a nosotros. Entonces apartarse de Cristo es apartarse de tu bendición, es apartarse de tu plenitud. Y estar con Cristo es acercarse a tu bendición, a tu plenitud. Entonces a este pueblo, ¿por qué le ocurrió esta desgracia, esta copa de ira, 70 años de exilio? ¿Por qué él les iba a destruir la casa de adoración donde se adoraban a Dios? ¿Por qué? Porque ya Dios, aunque ellos iban a esa casa, llevaban ofrendas, llevaban sacrificio, iban a adorar a Dios, Dios ya no era adorado de esa forma. O sea, ellos creían que adoraban a Dios así, pero ya Dios no estaba en esa fiesta, ya Dios no está en esa oración. Aunque todo el pueblo seguía tratando de ir a adorar a Dios, pero ya lo estaban haciendo a su manera. Y la misma ley incluso les decía cómo se adoraba a Dios, pero ellos no lo hacían como decía la ley. Y hoy Cristo es el que te enseña a mí y a ti cómo adorar al Padre. Por eso sin Cristo nadie sabe adorar al Padre, porque la ley era la que le decía a ellos cómo adorar a Dios, y Cristo nos enseña a nosotros cómo adorar al Padre Celestial. Entonces por eso, aunque ellos sí se reunían en el templo, iban a los cultos, iban a las vigilias, iban a los ayunos, se reunían para hacerle fiestas a Dios, Dios ya no estaba en esa reunión. ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban haciendo conforme a la ley. Entonces por eso le digo al profeta, Jehová Dios dice que va a destruir este templo. Y allí ellos, se les salió toda la naturaleza maligna, ellos se les salió la naturaleza de muerte, dijeron hay que matar a Jeremías. Entonces lo sentenciaron a muerte. Entonces esta es una foto que nos va a mostrar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto mismo que le pasó al profeta Jeremías, le pasó a nuestro Señor Jesús.
Porque el profeta Jeremías, ¿por qué fue sentenciado a muerte? Por anunciar el fin de una antigua economía. Eso es lo que está anunciando Jeremías. ¿Qué anunció Jeremías? El fin del templo y el fin de la ciudad santa. Está anunciando el fin de una economía, de un pacto. Cuando Jeremías anunció el fin de la casa de Jehová Dios, la destrucción y la destrucción de la ciudad, le dieron sentencia a muerte. Y el Señor Jesucristo, cuando Él viene enviado por el Padre, ya no es un mensajero, es el mismo de Dios. El Señor Jesucristo dice que estaba en el templo y allí estaban haciendo cosas que no eran agradables a los ojos del Padre. Y cuando entró el Señor Jesús, dice que hizo látigos y empezó a sacar a todos los que estaban en el templo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Pues estaban haciendo comercio en el templo. Entonces ahora ya la persona, era tanto lo que se habían vuelto tan duros de corazón, que ya la persona no llevaba el cordero de la casa, lo compraba en el templo. Entonces se había enfriado el amor, ya se había enfriado todo. Ya la persona no tenía conciencia del pecado, solo yo paso por ahí, compro un cordero a los que venden allá afuera y lo presento. O sea, recuerden que cuando Jehová Dios colocó el primer tabernáculo, todos debían llevarle de la casa al corderito que tenían desde un año cuidándolo. Era de la casa, era un cordero propio, no era un cordero comprado. Lo cuidaban, lo dejaban allí sin que hiciera ningún trabajo, solo para el sacrificio. Entonces ya cuando viene el Señor Jesús, había un templo, y antes de que el Señor Jesús le pasara lo mismo que a Jeremías, pero peor, porque al Señor Jesucristo sí lo sentenciaron a muerte de verdad. A Jeremías solo lo sentenciaron pero no lo ejecutaron, pero a nuestro Señor Jesucristo lo sentenciaron y lo ejecutaron. ¿Quiénes? Los mismos que sentenciaron a Jeremías, los sacerdotes, el sumo sacerdote y los falsos profetas, los fariseos. Al Señor Jesucristo sí lo llevaron a la cruz, al profeta no, porque era una sombra. Pero ¿por qué razón llevaron a Jeremías a la sentencia a muerte? Porque sentenció el fin de lo que para ellos era sagrado, el fin de una economía antigua. Y lo mismo le pasó al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino y Él profetizó el fin del templo, allí lo sentenciaron a muerte. Solo que al Señor Jesucristo sí lo ejecutaron en la cruz. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice que Jesús iba con los discípulos y estando con los discípulos, el Señor les mostró el templo. Y los discípulos le dijeron: Señor, qué lindo es el templo, qué lindo es ese edificio, qué piedras tan lindas tiene, porque era una construcción. Y el Señor le dijo: ese edificio no quedará piedra sobre piedra. Entonces ahí los discípulos dijeron: Señor, ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo serán las señales de que ese templo será destruido? ¿Cómo así que va a ser destruido si eso es lo más sagrado para los judíos? Eso es lo más sagrado para Israel, el templo. Entonces ya el Señor se lo había dicho a los discípulos: a ustedes les parece que ese edificio está muy lindo, les parece que esas piedras son muy preciosas, pero el Señor les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces allí ellos trataron de preguntarle al Señor que le dijera más sobre eso. Señor, díganos entonces cuándo es que va a pasar eso, cuáles son las señales cuando se destruya ese templo. Pero en otra ocasión el Señor Jesús, acercándose a la fiesta de la Pascua, que ya casi venía la fiesta de la Pascua, entró al templo. Y cuando entró al templo encontró un comercio. Y eso se aplica para hoy. ¿Qué estaban haciendo en el templo? Lo que estaban haciendo es vendiendo la salvación, vendiendo el cordero de expiación. ¿Qué están haciendo? Vendiendo la salvación. Y la salvación no se puede vender, la salvación no se compra con dinero. Eso fue lo que le pasó a ese templo. Por eso el Señor Jesús se ofendió, se enojó, los sacó a todos al látigo. Dice que botó las jaulas de las palomas, lo que había en las mesas, y le dijo: ustedes han hecho una cueva de ladrones acá. ¿Por qué? Porque la salvación no se vende. De lo que había un comercio de salvación. Entonces por eso nunca, porque la salvación es por gracia. No se compra la salvación de almas por dinero, no se paga dinero por la redención de las almas. Entonces el Señor Jesús, cuando entró al templo,
Allí se encontró con los sacerdotes y con los fariseos. Y el Señor Jesús les dijo el Señor Jesús, este templo, si quieren lo destruyo y en 3 días lo vuelvo a construir. Eso fue una ofensa, una blasfemia para ellos. Entonces le preguntaron ellos, ¿cómo tú dices que puedes destruir este templo en 3 días si los antepasados duraron 46 años en edificarlo? Y ahí donde se ganó la mayoría del sacerdocio, la mayoría de los fariseos, y los sentenciaron a muerte. Pero lo mismo que le pasó a Jeremías es lo mismo que le iba a pasar al Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando anunció el fin de ese templo. Pero el Señor Jesús, aunque sí estaba hablando una verdad, que ese templo iba a ser destruido, finalmente fue destruido unos años después. Ese templo fue destruido después de que el Señor Jesús ascendió, pero él estaba hablando, dice la Escritura, que estaba hablando era de su cuerpo. Él está anunciando que su cuerpo sería destruido totalmente y en 3 días sería levantado. Está hablando era de él como el nuevo templo donde todos podemos adorar. Que ya el templo que ellos adoraban no iba a ser más ese templo de oración. Que esa casa ya no iba a ser la casa legítima. Que había una nueva casa donde todos pueden adorar. Y la nueva casa donde todos adoran no es de ladrillos, es de células, es de carne, es de hueso, es una persona. En Cristo Jesús todos podemos adorar en cualquier nación de la tierra. Todos los hijos de Dios en Cristo podemos darle la adoración al Padre. Por medio de Cristo el Padre recibe la oración. Así como por medio de esa casa todos iban y le daban a Dios sus ofrendas de oración, por medio de Cristo el Padre recibe la oración de sus hijos. Entonces, lo que está anunciando el Señor Jesús es que ya ese templo no iba a seguir siendo vigente en el nuevo pacto. Eso fue lo que anunció, el fin de una vieja economía. Y anunciar el fin de esa vieja economía, pues despertó la ira del sumo sacerdote, despertó la ira de los falsos profetas y de los príncipes de ese momento. Jeremías encontró un imán que lo salvó, pero el Señor Jesucristo sí debía ir hasta la cruz como cordero. Esa es una foto de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías, el mensajero fue sentenciado a muerte, pero finalmente no lo ejecutaron. Pero al Señor Jesucristo, que es el mensajero, el enviado, el Hijo de Dios, sí fue sentenciado y fue ejecutado a muerte. ¿Por quiénes? Por los que administraban el templo, por los que consideran el templo muy sagrado y que nunca se acabaría ese pacto. Pues el Señor dijo, este pacto, aunque ustedes lo consideren muy sagrado, aunque ustedes han tenido grandes victorias en este templo, esto, economía vieja, se acaba. Porque Cristo es la nueva economía del nuevo pacto. Eso es lo que está anunciando. Entonces, por eso, esa profecía del Señor Jesús lo llevó una vez más a la muerte. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque una vez más, por medio de la Escritura, nos muestra la obra preciosa del Señor Jesús, la obra gloriosa de cómo el Señor Jesús, por medio de su muerte, nos trajo todas las cosas nuevas. Por medio de su muerte ya nos libró de adorar en templos hechos por hombres. Por medio de su muerte ahora nos permite a todos adorar en un solo templo, de cualquier raza, cualquier lengua, cualquier color. Todos en un solo templo podemos adorar al Señor. En el templo. ¿Y cuál es el templo? El Señor Jesús. Él es el templo donde yo adoro al Padre. Entonces damos gracias porque Jeremías solo era la foto que nos está anunciando qué era lo que le iba a pasar al enviado de Dios, qué era lo que le iba a pasar al que venía al último minuto a hablar de arrepentimiento para todos, al Señor Jesús. Y por eso nos dice que iba a pasar, que iba a ser sentenciado a muerte, pero un poco más ejecutado en la cruz del Señor Jesús, por obedecer la palabra del Padre. Por eso Jeremías finalmente, porque estuvo a punto de morir, por obedecer a su Dios, a su Creador. Y lo mismo el Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús sí murió? Por obedecer a su Padre. Por obediencia fue hasta la cruz, para permitirnos a nosotros participar de un nuevo sacerdocio, un nuevo templo, de una nueva economía, un nuevo pacto. Y ahora, ¿qué espera el Padre que nosotros hagamos con el Hijo? Que lo obedezcas,
que lo ames y lo desees. Eso es lo que Él quiere que hagamos con Cristo. Que yo lo pueda obedecer, que yo lo pueda amar y que finalmente llegue a desearlo. Que eso ya es una gran victoria. Entonces Israel no logró amar la ley, no logró obedecer la ley y no logró desear la ley. ¿Qué le vino? La copa de la ira. Entonces todas estas cosas están escritas, dice el escritor, para que nosotros no repitamos lo mismo y para que podamos ver la persona de Cristo, como por medio de todos los capítulos estaba profetizado lo que le pasaría al Señor. Entonces por eso ya cuando el Señor profetiza que el templo en el cual en los días donde Él vino y que se metió y sacó a todos porque estaban vendiendo la salvación, y Él dijo: destruiré esto, destruiré esta economía, destruiré esta forma que ustedes tienen, que ya no es, pues allí se ganó todos los enemigos, que dice que pagaron falsos testigos, le hicieron un juicio falso y lo llevaron rápido a la muerte, al Señor Jesús. Entonces a Jeremías no, pero al Señor Jesús sí. Pero aquí nos da una foto, nos dice que una vez habían matado a un profeta llamado Urías. Bueno, ese es el Señor Jesucristo. Urías es la parte escondida. A ese profeta Urías sí lo mataron, anunciando que aunque Jeremías se ve que se salva, el Hijo de Dios no se salvaría al juicio. Por eso dice: lo mandaron a traer de Egipto. Y al Señor Jesucristo le tocó. El ángel le dijo a María: lleva a tu hijo a Egipto. Pero luego lo mandaron a traer nuevamente. Y al traerlo de Egipto a Israel, lo mataron. Estaba allí encapsulado el mensaje de Cristo por medio de Urías. Un profeta que se ve que se salvó por Ahicán, pero el otro sí lo mató el rey Joacim. Y lo mismo con el Señor Jesús. Al traerlo de Egipto para volver a Jerusalén, lo mataron los reyes que habían en ese tiempo junto con los sacerdotes. Solo que a Urías lo mataron a espada y al Señor Jesús crucificado y puesto en el muro. Entonces capítulo 26 nos sigue mostrando toda la profecía, la obra maravillosa del Señor Jesucristo, la obra que el Señor Jesús tuvo que soportar para decirnos el mensaje del Padre, para darnos la apertura a un nuevo pacto, para decirnos: las cosas viejas se acaban y todas son hechas nuevas, y por medio de Él podemos pasar a heredar estas cosas nuevas. Y que lo único que nos pide el Padre es: obedezcan a mi Hijo. Por eso el cielo se abrió cuando estaba en el monte de Tabor, y la voz del cielo dijo: a Él oí. Cuando el Señor dice a Él oí, lo que está diciendo es: a Él obedézcanle. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo y que está escrito y que siga hablando, porque como Él está vivo sigue hablando, obedézcanlo. Porque si obedecemos al Señor Jesucristo, allí está nuestra bendición. Luego, si puede dar un paso más y llegar a amarlo, eso todavía es más ganancia para ti y para mí. Llegar a amar al Señor Jesús. Y si puede dar otro paso en tu vida y llegar a un día a desearlo, diste el paso gigante. Ese es el mayor paso, llegar a desear al Señor Jesús. Así como en el antiguo pacto, uno solo llegó a desear la ley, David. Dice que encontró delicia en la ley. El único que se le escucha eso es a David, que pasó de obedecer a encontrar en la ley un deleite, un éxtasis de lo mismo y en Cristo. Es que se necesitan muchos David. Hoy el Padre quiere muchos David. ¿En qué relación? En que hayamos muchos que encontremos deleite en Cristo, éxtasis en Cristo, deseo en Cristo. Obedecer es un buen paso para iniciar, pero la meta que el Señor quiere es que todos lleguemos como David, decir: ya la ley no me provoca solamente obedecerla, para mí encuentro delicias en ella. Y fue el único hombre que en el antiguo pacto pudo decir algo tan glorioso: encontrar delicia en la ley. Sí. Y si David lo encontró en una piedra, ¿cuánto más debemos nosotros hallarlo en la persona admirable en Cristo? Pero eso ya es la meta más alta. Por ahora, obedezcamos al Señor, que con el tiempo te vas a dar cuenta que lo amas, y con el tiempo te vas a dar cuenta cuánto lo deseas. Y eso es el camino de los hijos del Padre. Entonces allí está
la foto del Señor Jesús, le damos gracias porque por medio de este capítulo nos muestra que Él sí sería ejecutado en la muerte, que el Señor Jesucristo lo iban a sentenciar y lo iban a ejecutar, porque ahí están los dos. Jeremías por un lado que muestra la sentencia, pero muestra el profeta Urias, que sigue siendo profeta, que sí lo ejecutaron. Entonces nos muestra que Cristo sí sería ejecutado. ¿Cuándo? Cuando dijo lo mismo que dijo el profeta Jeremías, que anunció el fin de la vieja economía, el fin de la antigua manera de adorar, el fin de la antigua manera donde se adoraba. Anunció una nueva forma, y la nueva forma es el nuevo pacto, es el Señor Jesús resucitado. En Él todos vamos a adorar al Padre. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, damos gracias a nuestro Padre maravilloso, y en nuestra oración hoy a nuestro Padre, decirle a nuestro Padre: Padre, gracias, porque a nosotros nos ha dado algo mayor que lo que tú le descendiste a Israel. A ellos les diste la ley y son bienaventurados, pero le damos gracias porque a nosotros nos bajaste a tu propio Hijo, y por eso te pedimos: ayúdanos junto con el Espíritu Santo a obedecerlo, a amarlo y a llegar un día a desearlo. Amén. Bueno, amados, tengan pleno reposo, y mañana, si el Señor nos concede gracia, vida y salud, estamos en la mañana en el maná. Para todos los que tienen hambre y sed de la palabra, pues allí estaremos recibiendo el alimento de nuestro Padre Celestial. Amén. Tengan pleno reposo y que el amor del Señor Jesucristo siga creciendo en vuestros corazones, amados. Paz a todos, paz, pleno reposo para todos, amados. Paz.